¿Alguna vez te has detenido a mirar tu cocina con ojos espirituales? Lo que parece un espacio inocente y cotidiano puede ocultar símbolos que las brujas han usado por siglos para abrir puertas espirituales oscuras. En 2 Corintios 11:14 leemos: «Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esta advertencia bíblica nos muestra que no todo lo que parece inofensivo realmente lo es. Algunos objetos decorativos, utensilios o ingredientes aparentemente comunes han sido adoptados por prácticas ocultistas como canales de influencia espiritual negativa. Hoy revelaremos los 7 símbolos oscuros más usados por brujas en la cocina y cómo pueden afectar tu vida sin que te des cuenta. Te ayudaremos a identificarlos, comprender su origen y tomar medidas espirituales para proteger tu hogar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y cerrar toda puerta al enemigo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas áreas de tu casa parecen más pesadas espiritualmente que otras? ¿Por qué, en ocasiones, al entrar a tu cocina, sientes una ansiedad inexplicable, una incomodidad silenciosa que no puedes explicar con lógica? Podrías pensar que es solo el cansancio o el estrés del día, pero la palabra de Dios nos enseña que no todo lo visible lo explica todo. Efesios 6:12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta advertencia no está escrita para causar temor, sino para abrir nuestros ojos espirituales a una realidad que muchos han ignorado. Nuestras casas pueden convertirse en campo de batalla sin que lo sepamos, y la cocina, por más sorprendente que parezca, es uno de los escenarios más usados por las fuerzas espirituales contrarias para operar silenciosamente. Desde tiempos antiguos, la cocina ha sido vista no solo como un lugar para preparar alimentos, sino como un centro de poder doméstico. En muchas culturas, el fuego del hogar representaba la vida, la unidad familiar, incluso la conexión con lo divino. No es casualidad que los rituales ocultistas hayan escogido este mismo lugar para replicar prácticas espirituales oscuras. Cuando Dios instituyó el tabernáculo, el fuego del altar era símbolo de purificación y presencia divina. Levítico 6:13 ordenaba: «El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará». Esa imagen de un fuego perpetuo no era simplemente decorativa, sino una expresión concreta del deseo de Dios de morar entre su pueblo, de establecer un espacio santo donde lo espiritual y lo físico se encontraran en armonía. Pero así como Dios santifica lo cotidiano, el enemigo intenta pervertirlo. Satanás no crea, solo corrompe. Lo que fue diseñado por Dios para bendición, el enemigo busca usarlo como puerta de contaminación. Y lo hace de forma astuta, silenciosa, disfrazada de normalidad. Jesús dijo en Juan 10:10: «El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Esa advertencia no es figurativa. El enemigo entra donde se le permite, y muchas veces se le permite entrar por ignorancia. Las brujas lo saben. Conocen el poder que existe en los actos repetitivos, en los objetos cotidianos, en los espacios de uso constante. La cocina se convierte entonces en un altar inadvertido cuando no discernimos el peso espiritual de lo que ocurre allí. No estamos hablando de supersticiones, sino de una realidad bíblica. En el libro de Josué, Dios instruye al pueblo a destruir todos los objetos consagrados a dioses paganos antes de entrar en la tierra prometida. Josué 7 narra la historia de Acán, quien ocultó en su tienda objetos malditos que provocaron la derrota del pueblo en la batalla. Un solo objeto contaminado fue suficiente para interrumpir la victoria de toda una nación. ¿Y si en tu cocina hay más de uno? En muchas casas, la cocina es el corazón del hogar. Es donde se preparan los alimentos que nutren el cuerpo, pero también donde ocurren conversaciones profundas,
donde se generan hábitos, donde la familia se encuentra a diario. Es un lugar de influencia espiritual, aunque no lo parezca. Por eso el enemigo lo ha convertido en un blanco estratégico. El enemigo no necesita una manifestación espectacular para operar. Le basta con que ignores su presencia. Le basta con que cuelgues un adorno sin saber lo que representa. Le basta con que uses utensilios que llevan símbolos antiguos de invocación. Le basta con que traigas sin saberlo objetos que fueron consagrados a través de prácticas ocultas. 1 Pedro 5:8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ese alrededor muchas veces es tu propia casa. A lo largo de los años, he escuchado testimonios de personas que, sin conocer estas verdades, comenzaron a experimentar opresión espiritual sin causa aparente. Una madre me escribió contando que cada vez que cocinaba, su hijo pequeño comenzaba a llorar inconsolablemente. Lo llevó al médico, buscó explicaciones naturales, pero nada funcionaba. Un día, orando en la cocina, sintió claramente que debía revisar una figura decorativa que le habían regalado. Era una pequeña bruja de cerámica con una escoba y una calabaza. Al desecharla y orar sobre ese espacio, todo cambió. El niño volvió a la calma. No fue magia, fue autoridad espiritual. Fue discernimiento. Fue aplicar lo que dice 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa figura no era un simple adorno. Era un punto de acceso. Era una semilla de oscuridad plantada en el altar de su casa, su cocina. El problema no es solo el objeto, sino lo que representa y la legalidad espiritual que le otorga al enemigo. Dios es un Dios de orden y de autoridad. Él no irrumpe en lugares donde no es invitado, así como el enemigo no necesita romper puertas si se le abren por ignorancia. Proverbios 26:2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Si hay opresión, si hay caos emocional en tu casa, si hay división constante, fatiga inexplicable, sueños perturbadores, no es descabellado revisar también lo que se ha permitido entrar, especialmente en los espacios más activos como la cocina. Recordemos que el pueblo de Israel fue instruido por Dios a revisar hasta las paredes de sus casas en busca de lepra espiritual. En Levítico 14:35-36 leemos: entonces el dueño de la casa irá y dirá al sacerdote: parece que hay algo como plaga en mi casa. El sacerdote ordenará que vacíen la casa antes de que él entre a examinarla, para que todo lo que esté en ella no sea declarado impuro. Esta imagen poderosa revela que no se trata solo de lo visible, sino de lo espiritual, que hay que examinar, vaciar, limpiar, que no basta con decorar, sino que hay que consagrar. La cocina, al igual que otras áreas del hogar, necesita ser cubierta bajo la sangre de Cristo. No solo como una oración aislada, sino como un compromiso constante de mantener ese espacio como lugar santo. No necesitas miedo, necesitas autoridad. Jesús no nos dejó solos ante estas cosas. En Lucas 10:19 declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa es real, pero para ejercer esa autoridad, primero necesitas ver con claridad. Y para ver, necesitas conocer. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás no vino con cadenas ni espectros oscuros. Vino con palabras. Vino con manipulación. Vino con argumentos disfrazados. Mateo 4:8-9. Relata que le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Así trabaja también con nosotros. Ofrece cosas bellas, funcionales,
aparentemente inocentes, a cambio de un espacio, y muchas veces lo obtiene. Nos ofrece objetos decorativos místicos, utensilios con símbolos artísticos, vajillas con patrones ancestrales que, sin saberlo, replican estructuras de invocación pagana. El pueblo de Dios no puede caminar con los ojos cerrados. Y no se trata de entrar en paranoia, sino en discernimiento. Se trata de volver a hacer de nuestra casa un lugar de presencia, no de permisividad, de volver a entender que lo espiritual no se limita al templo, sino que empieza en el hogar. En Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, solo fueron salvados aquellos hogares que tenían la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas. No importaba cuán hermosa fuera la casa o cuán limpia estuviera. Lo que importaba era la cobertura espiritual. Esa sangre era un símbolo del sacrificio de Cristo, del poder protector de su obra. Hoy, como entonces, necesitamos esa cobertura, especialmente en los lugares donde el enemigo más quiere operar sin ser notado. Muchos creyentes oran por paz, pero no hacen limpieza espiritual. Claman por libertad, pero retienen objetos cargados de historia. Desean bendición, pero no disciernen que el enemigo puede estar operando desde lo cotidiano. No podemos ignorar lo que está en juego. En 2 Reyes 23-24, el rey Josías hizo limpieza en toda la tierra. Igualmente quitó Josías a los encantadores, adivinos, ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén. Y lo hizo para confirmar las palabras del libro de la ley. Esa limpieza trajo restauración. Fue un acto de obediencia que cambió el rumbo de una nación. ¿Qué pasaría si tú decidieras hacer lo mismo en tu hogar? Este es el tiempo de tomar autoridad. No más ignorancia. No más puertas abiertas al enemigo. No más mezcla entre lo santo y lo profano. La cocina debe volver a ser un espacio donde se nutre el cuerpo, pero también donde habita la paz. Donde el aroma de la comida no oculte el hedor de la confusión espiritual. Donde se ore mientras se cocina. Donde los utensilios estén libres de marcas ocultistas. Donde cada objeto declare vida y no confusión. Donde cada elemento sirva a la luz y no a las tinieblas. Es hora de revisar. Es hora de discernir. Es hora de consagrar. Porque lo que permitimos en casa tiene un impacto directo sobre nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra vida espiritual. Lo que alimenta al cuerpo debe venir de un lugar que alimenta también el alma. Y eso comienza al mirar la cocina con ojos de fe, no con indiferencia, al declarar que ese lugar será terreno santo. Como Moisés frente a la zarza ardiente, escucha la voz de Dios que te dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. Sí, incluso tu cocina puede ser tierra santa. Si decides limpiarla espiritualmente y dedicarla a aquel que da vida y no confusión. ¿Estás listo para ver tu hogar con nuevos ojos? ¿Estás listo para reclamar tu cocina como altar de luz y no como cueva de sombras? Este es solo el comienzo. Aún hay mucho por revelar, pero ahora lo sabes. El enemigo ha usado ese espacio en silencio, pero tú no fuiste llamado a vivir en ignorancia, sino en discernimiento y poder. Prepárate, porque lo que sigue abrirá aún más tus ojos. Hay símbolos que parecen meramente estéticos, formas que hemos normalizado con el paso del tiempo, imágenes que cuelgan en las paredes o se imprimen en los utensilios sin despertar sospecha alguna. Pero lo que muchos no ven es que detrás de esas figuras existe un lenguaje espiritual antiguo, cargado de intenciones contrarias a la voluntad de Dios. El enemigo ha perfeccionado su arte de disfrazarse como portador de luz, tal como lo señala 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que lo atractivo, lo que aparenta belleza o sofisticación, puede esconder un propósito profundamente oscuro. En el contexto de la cocina, estas manifestaciones no son solo detalles decorativos, sino declaraciones espirituales que abren puertas que nunca debieron abrirse.
Dios es claro en su llamado a la separación entre lo santo y lo profano. En Deuteronomio 7:26 dice: «Y no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». La advertencia no se refiere únicamente a prácticas explícitas de idolatría, sino también a todo objeto que represente una conexión con lo impuro. Los símbolos ocultistas no requieren que uno los adore conscientemente para ejercer una influencia espiritual. Su sola presencia ya sirve como legalidad para que fuerzas espirituales contrarias encuentren un punto de apoyo en el hogar. La ignorancia no invalida la autoridad que estos signos otorgan. Cuando se permite que ciertos íconos decoren nuestras cocinas, se está haciendo una declaración que el mundo espiritual reconoce, aunque el ser humano no lo comprenda. A lo largo de las Escrituras, Dios ha instruido repetidamente a su pueblo a evitar todo contacto con prácticas y símbolos ajenos a su santidad. En Éxodo 24 se establece: «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». Este mandamiento no es una restricción artística, sino una salvaguarda espiritual. Cada imagen, cada símbolo, tiene un origen, un significado, una carga. Y muchos de los que hoy decoran los hogares, especialmente las cocinas, provienen de raíces paganas, de rituales y filosofías que han rechazado a Dios desde sus fundamentos. El pentagrama, por ejemplo, ha sido insertado en artículos domésticos bajo la apariencia de geometría o arte antiguo. Lo que pocos saben es que este símbolo ha sido utilizado por siglos como sello de invocación dentro de la brujería, tanto en su versión con una punta hacia arriba como invertida. Su uso en tablas de cocina, manteles, repisas o adornos metálicos no es casualidad. Representa una estructura diseñada para contener y canalizar energía espiritual contraria a la del Espíritu Santo. Aunque el creyente no participe activamente en rituales, la mera presencia de estos signos en sus utensilios puede afectar la atmósfera espiritual del hogar. Otros símbolos como el ojo de Horus, la espiral celta, el triskel, el ankh o el árbol de la vida estilizado según culturas esotéricas también han ganado popularidad como elementos decorativos. Son vendidos masivamente sin explicación y muchas veces promovidos como emblemas de energía positiva o sabiduría ancestral. Pero sus raíces están directamente conectadas a cultos antiguos que veneraban entidades espirituales opuestas al Dios de Israel. En Deuteronomio 18, 10, 12, el Señor expresa claramente su aborrecimiento hacia toda forma de adivinación, encantamiento, hechicería o consulta a los muertos. Estos símbolos fueron creados en contextos donde esas prácticas eran norma, no excepción. La seducción de lo oculto ha sido una estrategia constante desde el Edén. En Génesis 3:6, la serpiente convence a Eva con algo que parecía bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Así opera el engaño. Presenta lo oscuro como algo bello, lo peligroso como algo deseable. Los símbolos esotéricos funcionan como ganchos visuales para introducir ideologías y energías que contradicen la verdad de Dios. Al permitirlos en espacios tan activos como la cocina, se está estableciendo un acuerdo silencioso con fuerzas que operan en las sombras. La palabra no deja lugar para la mezcla. En 2 Corintios 6:14-16 se plantea una pregunta directa. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No existe zona neutral en lo espiritual. Lo que no glorifica a Dios le da espacio al adversario. Y si estos símbolos no exaltan al Creador, están funcionando como portales de confusión espiritual. Muchos creyentes han normalizado el tener adornos de inspiración celta o con significados ancestrales sin investigar su trasfondo, lo cual ha resultado en una insensibilidad progresiva al discernimiento espiritual.
La insistencia de Dios en separar a su pueblo de todo lo contaminado está motivada por su deseo de protección. En Números 33:52, cuando los israelitas se preparaban para entrar en la tierra prometida, el Señor les ordena: «Destruiréis todas sus piedras labradas y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos». Esto revela que la pureza espiritual del entorno era una condición para la conquista y la bendición. Las imágenes y símbolos de las naciones paganas no eran simplemente elementos culturales, eran portadores de carga espiritual, representaciones físicas de alianzas invisibles. Al aplicar estos principios al contexto actual, es necesario revisar cada objeto decorativo con ojos espirituales. Muchos de los utensilios modernos incorporan formas inspiradas en símbolos arcanos sin que el comprador lo sepa. Los fabricantes los incluyen porque están de moda, porque generan ventas, porque los consumidores han aprendido a apreciar lo exótico sin conocer su origen. Pero el enemigo no trabaja con ignorancia, trabaja con legalidad. Cuando un símbolo oscuro se posiciona en un lugar de autoridad en el hogar, como lo es la cocina, se está firmando un permiso. La cobertura espiritual se debilita cuando se tolera lo que Dios ha ordenado desechar. Isaías 2:8 denuncia el pecado del pueblo que llenó su tierra de ídolos y se arrodillan ante la obra de sus manos, la que hicieron sus dedos. Este no es solo un acto de idolatría abierta, sino también de aceptación pasiva de lo creado por el hombre sin considerar la voluntad de Dios. Las cocinas modernas están llenas de obras de dedos que, aunque parezcan arte, funcionan como altares en miniatura a otros dioses. Lo que decora también declara. Lo que parece inofensivo también comunica. La responsabilidad del creyente es caminar con discernimiento. Hebreos 5:14 enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto implica un crecimiento espiritual que afecta incluso las decisiones más cotidianas, como elegir una taza, un plato, una tabla de cortar o un adorno colgado sobre la estufa. No se trata de vivir en temor, sino en revelación. No se trata de ver un demonio en cada rincón, sino de entender que la pureza empieza por lo que se permite en casa. Jesús limpió el templo echando fuera a los mercaderes porque estaban ocupando un espacio que debía ser santo. En Mateo 21:13 proclamó: «Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Esta escena no es solo una acción histórica, sino un principio espiritual que debe aplicarse al hogar. Si el templo físico necesitó ser purificado, ¿cuánto más lo necesita el lugar donde vivimos, comemos y compartimos? La cocina, siendo centro de actividad diaria, debe ser uno de los lugares más vigilados espiritualmente. Cada utensilio debe ser visto como una herramienta consagrada. En el Antiguo Testamento, los objetos del templo no podían ser usados para cualquier fin. Daniel 5 narra cómo Belsasar profanó los vasos del templo, bebiendo vino en ellos, mientras alababa a dioses paganos, lo cual provocó el juicio inmediato de Dios. Aunque ya no estamos bajo el mismo sistema sacerdotal, los principios de santidad se mantienen. Un objeto usado con propósito incorrecto puede atraer consecuencias espirituales. La cocina es también un espacio de honra, y lo que se usa en ella debe reflejar esa honra. El creyente está llamado a ser luz en medio de la oscuridad, pero no puede brillar si en su propia casa ha permitido que las tinieblas se camuflen como decoración. Filipenses 4:8 ofrece un filtro perfecto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, en esto pensad. Este versículo puede aplicarse también a lo que observamos diariamente en nuestros entornos. Si algo no refleja pureza, si no comunica verdad espiritual, si está conectado a ideologías o religiones ajenas al Evangelio, debe ser descartado. No hay neutralidad en los símbolos. Cada forma comunica.
Cada imagen declara, cada diseño tiene una raíz. La santidad no es solo una actitud, es una atmósfera. Y esa atmósfera se construye desde los detalles. Lo que se permite en la cocina, lo que se cuelga, lo que se utiliza, debe ser sometido a examen espiritual. Así como el sacerdote examinaba las ofrendas antes de llevarlas al altar, el cristiano debe examinar cada elemento antes de consagrar su hogar como un espacio para la presencia de Dios. No se trata de legalismo, sino de fidelidad. No se trata de apariencia, sino de alineamiento espiritual. El enemigo ha logrado avanzar durante generaciones porque ha disfrazado sus símbolos con belleza, estilo y moda. Pero el pueblo de Dios no está llamado a seguir la corriente del mundo, sino a discernir el camino de la santidad. Romanos 12:2 lo afirma con claridad. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación comienza al mirar todo desde la perspectiva de Dios, incluso los detalles decorativos que colgamos en la cocina. El llamado hoy es a examinar, a limpiar, a consagrar, a discernir qué símbolos habitan en el corazón de nuestro hogar. Porque una cocina adornada con símbolos de oscuridad no puede ser un altar de luz. Y lo que se tolera en la decoración eventualmente influye en el ambiente espiritual. La Escritura no hace concesiones con lo contaminado, y el pueblo de Dios no debe hacerlo tampoco. Desde el principio de la historia humana, el alimento ha estado íntimamente relacionado con lo espiritual. Lo que ingerimos no solo afecta nuestro cuerpo, también puede abrir o cerrar dimensiones espirituales dependiendo de su contexto y propósito. En la Escritura, Dios establece directrices claras sobre lo que su pueblo debía consumir, no solo por razones de salud, sino porque ciertos alimentos y formas de preparación estaban contaminados espiritualmente. En Levítico 11 se detallan con precisión qué cosas eran limpias y cuáles debían evitarse, no porque el alimento en sí tuviera poder, sino porque su uso y consagración revelaban obediencia o rebelión. El acto de comer siempre ha sido más que una necesidad biológica. Es también un acto espiritual que, bien entendido, puede fortalecer la comunión con Dios o, por el contrario, abrir la puerta a prácticas contrarias a su voluntad. El enemigo ha comprendido esto desde antiguo. Sabe que todo lo que entra en el cuerpo tiene un impacto directo sobre el alma. Por eso, muchas prácticas de brujería han girado en torno a la manipulación de alimentos y hierbas. Lo que para muchos es simplemente una especia o un condimento, en contextos ocultistas ha sido utilizado como canal de invocación, protección falsa o conexión con fuerzas espirituales. Estas prácticas no son leyendas modernas, sino herencias paganas que han sobrevivido camufladas bajo la cultura culinaria. En 1 Corintios 10:20, el apóstol Pablo advierte con firmeza: «Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios». Aunque esta declaración fue hecha en el contexto de sacrificios paganos, su principio es válido para nuestro tiempo. Lo que se consagra fuera de la voluntad de Dios, por más cotidiano que parezca, tiene implicaciones espirituales reales. A lo largo de las Escrituras, el uso de alimentos consagrados a ídolos es presentado como una transgresión grave. No porque el alimento cambie su naturaleza, sino porque el acto de participación implica comunión con el espíritu al que fue ofrecido. Esto es lo que ha ocurrido en muchas tradiciones mágicas que han convertido a ingredientes como la sal, el romero, la canela, el laurel o la ruda en herramientas de hechicería. No se trata de los elementos en sí, que son parte de la creación de Dios, sino del uso que se les ha dado dentro de rituales específicos. Cuando un creyente, aún sin saberlo, replica estas combinaciones con fines que fueron inspirados por prácticas ocultas, puede estar repitiendo fórmulas diseñadas para fines espirituales contrarios. La Biblia nos da ejemplos claros de cómo la comida puede ser manipulada para fines espirituales. En el libro de Daniel se relata cómo el joven profeta
rehúsa contaminarse con los manjares del rey de Babilonia. Daniel 1:8 dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Este versículo revela que la comida no era simplemente alimento físico, sino que estaba asociada con una cultura, una idolatría y un sistema espiritual contrario al Dios de Israel. Daniel discernió que aceptar esa comida era aceptar comunión con lo que representaba. La sabiduría que Dios le dio se manifestó desde esa decisión de separación. Él entendió que obedecer en lo pequeño, como en la elección de lo que se come, puede ser la llave para recibir revelaciones mayores. El enemigo busca reproducir su influencia en lo cotidiano. En la cocina, lo hace a través de recetas populares que tienen un origen ritual, de mezclas de hierbas que en su raíz han sido consagradas para atraer supuesta suerte, dinero o amor. Lo hace a través de infusiones promovidas como limpiezas energéticas o armonizaciones, que no tienen ningún respaldo en la palabra de Dios, sino que proceden de prácticas que rechazan la obra redentora de Cristo. Estas combinaciones, aunque disfrazadas de salud o sabiduría natural, están ligadas a filosofías espirituales ajenas al Evangelio, y su uso sin discernimiento puede ser una forma de alinearse, sin saberlo, con doctrinas de demonios. El discernimiento es una herramienta esencial. En 1 Timoteo 4:1-5 se nos advierte que, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Luego el apóstol añade que todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esta aclaración es clave. No se trata de condenar los alimentos, sino de consagrarlos correctamente, de discernir el uso espiritual que se les ha dado y de evitar cualquier práctica que tenga su raíz en el ocultismo. El enemigo no necesita que se adore abiertamente a ídolos. Le basta con que se utilicen sus métodos sin cuestionar su origen. La cocina se convierte en un espacio de batalla cuando se permite la entrada de prácticas que no glorifican a Dios. Preparar infusiones que prometen abrir caminos o alejar malas vibras no tiene respaldo en la Escritura. Lo que la Biblia enseña es que toda limpieza espiritual proviene de la sangre de Cristo y de la obediencia a su palabra. En Hebreos 9:14 se afirma: «Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». La verdadera limpieza espiritual no depende de hojas ni de vapores, sino del poder del Espíritu Santo actuando en corazones rendidos a su verdad. La ruda, por ejemplo, ha sido usada históricamente en rituales de protección. El laurel, para atraer victoria o dinero. La canela, para encender pasiones o atraer energías amorosas. Estos usos, aunque promovidos como cultura ancestral, están impregnados de una visión espiritual que no proviene de Dios. El peligro no está en la planta, sino en el propósito. Dios no necesita atajos. Él no depende de recetas mágicas para bendecir a sus hijos. Su bendición es producto de la obediencia, no del ritual. En Deuteronomio 28:2 se dice: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios». La obediencia es el camino seguro hacia la protección espiritual. Lo demás es imitación. En el antiguo Israel, las ofrendas de incienso y aceite eran prescritas por Dios con exactitud. Nadie podía usar las mismas mezclas para fines personales. Éxodo 30, 37, 38 lo establece. «Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo». Este principio enseña que lo que fue diseñado por Dios para lo santo debía mantenerse exclusivo. De igual manera,
Lo que ha sido diseñado en el reino de las tinieblas para invocación o manipulación espiritual no puede ser usado por los hijos de Dios sin consecuencias. No hay neutralidad en lo consagrado. Todo tiene dueño espiritual. Por eso, la cocina debe volver a ser un lugar consagrado. Cada preparación, cada ingrediente, debe ser cubierto por oración. No con temor, sino con autoridad. No con obsesión, sino con discernimiento. El creyente no está llamado a sospechar de todo, pero sí a examinar todo. 1 Tesalonicenses 5, 21-22 lo resume así: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Examinar implica detenerse, preguntar, confrontar. Implica mirar la cocina no solo como lugar de comida, sino como lugar de encuentro espiritual. Lo que entra al cuerpo, si está envuelto en engaño espiritual, puede sembrar confusión, ansiedad, insensibilidad o incluso opresión. Dios llama a su pueblo a caminar en luz. Efesios 5:11 dice: «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas». En el contexto del hogar, esto significa limpiar la cocina no solo de objetos, sino de prácticas heredadas, de costumbres que tienen apariencia de sabiduría, pero niegan el poder de Dios. Las hierbas deben volver a su propósito original, que es sanar el cuerpo bajo el diseño de la creación, no ser usadas como herramientas de manipulación espiritual. No es necesario encender una vela, ni pronunciar frases antiguas para que una infusión tenga efecto. Lo que se necesita es fe, obediencia y la dirección del Espíritu Santo. El enemigo quiere infiltrar su influencia disfrazándola de sabiduría popular. Presenta la herbolaria esotérica como conocimiento ancestral, como si fuera una ciencia neutral. Pero detrás de muchas combinaciones y prácticas hay pactos antiguos, invocaciones repetidas por generaciones, conjuros disfrazados de recetas. Cuando se repiten sin conocimiento, se reactiva su efecto. No porque las palabras tengan poder propio, sino porque el mundo espiritual responde al diseño que Dios estableció. La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y todo lo que se hace con intención espiritual tiene repercusión. El pueblo de Dios necesita regresar a una práctica espiritual pura. No basta con evitar los ídolos visibles. También hay que desechar las recetas que contienen instrucciones espirituales ajenas al Evangelio. El uso de ingredientes no es pecado, pero sí lo es colocarlos al servicio de doctrinas que niegan la suficiencia de Cristo. Colosenses 2:8 advierte: «Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Las tradiciones que mezclan comida y magia, salud y conjuro, bienestar y ritual, deben ser rechazadas sin ambigüedad. El Señor no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 afirma: «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». Esto incluye toda forma de sustituto espiritual. Cuando alguien pone su fe en una infusión para encontrar paz, en una mezcla de hierbas para ahuyentar el mal, o en una receta para atraer bendición, ha desplazado al Espíritu Santo de su lugar. Solo Él consuela, protege, guía y fortalece. Solo Él purifica y sana. Todo lo demás es falsificación. La cocina debe ser un lugar de oración. Cada preparación puede ser un acto de adoración. Cada ingrediente, una expresión de gratitud. En lugar de combinar hierbas con propósitos ocultistas, el creyente puede orar para que su comida sea fuente de salud, paz y fortaleza. Puede declarar la palabra sobre lo que prepara. Puede alabar mientras cocina. Puede hacer de ese lugar un altar donde Dios se manifieste a través del amor y la obediencia. Porque donde Él habita, el enemigo no tiene lugar. A medida que se limpia el hogar de objetos y prácticas contaminadas, también se renueva la atmósfera espiritual. La paz regresa.
la confusión se disipa, la sensibilidad al espíritu se restaura, y todo comienza al mirar con discernimiento lo que parece común. La cocina, cuando es purificada, se convierte en un lugar donde el cuerpo es alimentado y el alma fortalecida. Lo que antes fue un campo de acceso para el enemigo, se transforma en un espacio consagrado, donde todo lo que entra y sale glorifica al Señor. En la guerra espiritual que muchas veces se libra en silencio, hay objetos que no solo ocupan espacio en una casa, sino que cargan consigo una historia. Los recipientes que utilizamos a diario en la cocina no son meros instrumentos funcionales. En el plano espiritual, todo objeto puede convertirse en un canal, una extensión, una declaración. Si el altar del Antiguo Testamento exigía vasos y utensilios consagrados exclusivamente para el servicio de Dios, no es extraño comprender por qué el enemigo ha buscado replicar ese principio para sus propios fines. En todo lo que Dios estableció como santo, Satanás ha querido construir su versión contaminada. Es en esta sutil duplicación donde muchos hogares han sido penetrados sin que nadie lo note. La Biblia es clara. Hay objetos que deben ser dedicados y hay otros que deben ser destruidos. En Deuteronomio 7, 25, 26, encontramos una advertencia precisa. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. La advertencia es directa. No se trata de que el objeto en sí tenga poder autónomo, sino de la carga espiritual que lleva consigo. Lo que ha sido consagrado al mal no puede formar parte de la vida del creyente, y en muchos hogares, especialmente en cocinas, se encuentran recipientes que han sido heredados, regalados o adquiridos sin discernimiento, y que en realidad fueron fabricados o utilizados con fines espirituales ajenos a Dios. La consagración es un acto espiritual. Cuando algo se separa con un propósito específico, se activa una cobertura. Esto es tan cierto en lo divino como en lo profano. Si el pueblo de Dios consagraba vasijas, cálices y utensilios para el templo, los practicantes del ocultismo también consagran objetos para rituales, invocaciones y manipulaciones espirituales. Cuando estos objetos cambian de dueño, no cambian automáticamente de propósito. Lo consagrado al mal no se convierte en neutro por estar en manos de alguien que no conoce su historia. La ignorancia no anula la contaminación espiritual. Por eso, en el libro de Josué capítulo 7, cuando Acán escondió entre sus posesiones un manto babilónico, lingotes y objetos tomados del anatema, toda la comunidad sufrió. La presencia de lo prohibido trajo derrota. La raíz del problema no fue el oro ni el manto, sino que habían sido tomados de lo que Dios había mandado destruir. Así también hay ollas, cazuelas, tazones, copas, cuencos o incluso jarras decorativas que han sido utilizados en contextos de brujería o paganismo y que ahora ocupan lugares visibles o funcionales en cocinas cristianas. Algunos fueron usados como parte de ofrendas en altares ocultistas. Otros fueron adquiridos en mercados donde se bendicen o cargan con energía antes de ser vendidos. Otros tantos, simplemente, fueron diseñados con símbolos grabados que no son ornamentales, sino marcas intencionales para establecer presencia espiritual. Lo que parece una línea, un grabado, un diseño artístico, puede ser en realidad un sello. La Escritura no nos deja a oscuras en esto. En Isaías 30:22 se describe un acto de purificación radical. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y el vestido de tus imágenes fundidas de oro. Las desecharás como trapo asqueroso y dirás: fuera de aquí. Esa actitud es necesaria cuando se descubre que un objeto no ha sido diseñado ni usado para glorificar a Dios. La cocina es un espacio sensible precisamente porque es constante, rutinaria y profundamente simbólica. Es allí
donde se manipulan los elementos que entran al cuerpo, y es allí donde se generan dinámicas que definen el bienestar familiar. Si el enemigo logra colocar en ese entorno un objeto contaminado, obtiene una base de operación. Lo hace sin manifestaciones evidentes. Trabaja en la dimensión del estancamiento, la confusión, el agotamiento, el desgaste invisible. Un recipiente mal consagrado no va a hablar ni a moverse, pero puede cargar una atmósfera, puede anular la paz, puede ser puerta de entrada a la opresión espiritual. Cuando en el libro de Daniel, Belsasar usa los vasos del templo para beber en un banquete profano, el juicio de Dios se activa con fuerza. Daniel 5:3-5 narra que trajeron los vasos de oro que se habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio. El uso indebido de recipientes santos provocó una intervención directa del cielo. Lo opuesto también es verdad. El uso indebido de recipientes profanos en ambientes santos puede provocar intervención espiritual. No en forma de escritura en la pared, pero sí en forma de atmósferas cargadas, de ataques persistentes, de puertas abiertas al enemigo. Es un error asumir que solo los objetos explícitamente ocultistas cargan peligro. Un cuenco con símbolos desconocidos, un plato antiguo con formas circulares enlazadas, una tetera con inscripciones esotéricas, una cuchara tallada con runas. Todo esto puede parecer inocente si no se mira con ojos espirituales. Pero cuando se examinan a la luz de la palabra, se descubre que muchos de estos signos han sido utilizados por siglos para establecer pactos visuales entre los objetos y las fuerzas espirituales invocadas. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:21 dice: «No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Este pasaje, aunque centrado en el contexto de comunión espiritual, ilustra un principio que no puede ignorarse. No puede haber mezcla. Si la mesa, como símbolo espiritual, representa un espacio de comunión con Dios, entonces los elementos que la rodean también deben ser examinados. El recipiente que contiene, sirve y sostiene lo que se lleva a la mesa, también comunica, también participa, también forma parte de esa experiencia espiritual. No hay neutralidad en lo que ha sido consagrado. Muchos recipientes antiguos, por ejemplo, fueron utilizados en rituales familiares de adoración a entidades que no son el Dios vivo. Lo que pasa de generación en generación no siempre lleva herencia espiritual de bendición. También puede haber transmisiones de opresión. El enemigo opera con legalidad. Si un objeto fue dedicado a una fuerza espiritual y se conserva como símbolo de historia, de linaje, de decoración, sin romper espiritualmente ese pacto, la conexión se mantiene activa, no porque el material tenga poder, sino porque el propósito permanece. Dios no nos llama a destruir todo lo antiguo, sino a examinarlo a la luz de su verdad. En Levítico 27, cuando alguien redimía un objeto, debía pagar su precio con interés. Esto muestra que lo consagrado, para cambiar de propósito, requiere un acto deliberado de transformación. No basta con olvidar su pasado, hay que consagrarlo de nuevo, o en su defecto, desecharlo. La Escritura muestra que los objetos tienen memoria espiritual. El arca del pacto no era una caja común, contenía presencia. Lo mismo ocurre, en sentido inverso, con objetos contaminados. Si en el tabernáculo cada utensilio era ungido, purificado y asignado a una función sagrada, ¿por qué pensar que cualquier objeto puede ser usado sin discernimiento en un espacio donde se construye comunión familiar y se alimenta el cuerpo? La cocina, siendo el lugar donde el alimento se transforma, requiere vasos dignos. No se trata de lujo, sino de propósito. No se trata de precio, sino de origen. La sabiduría bíblica no deja lugar para ambigüedad.
En 2 Timoteo 2, 20, 21 se enseña: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Este principio se extiende al hogar. Hay objetos que fueron diseñados con intenciones oscuras, aunque hayan llegado a la cocina por desconocimiento, y la limpieza que Pablo menciona no es física, sino espiritual. Ser instrumento para honra exige separación. Los recipientes que usamos deben ser revisados, no por su apariencia, sino por su influencia. No se trata de obsesión, se trata de orden espiritual. El creyente está llamado a tener su casa en santidad. El enemigo sabe que basta un solo punto de contacto para generar estancamiento. El aceite de la unción no se derrama sobre vasijas sucias, y la presencia de Dios no se manifiesta en medio de objetos que Él ha ordenado desechar. Por eso, cuando Elías desafía a los profetas de Baal, no solo edifica un altar, sino que repara uno destruido. Pino Reyes 18:30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La restauración del altar requiere restauración de todos sus elementos, y cada parte cuenta. Los recipientes que habitan en la cocina son parte del altar doméstico. Son más que herramientas. Son extensiones de lo que ocurre en el espíritu. Si están contaminados, contaminan. Si están consagrados, santifican. El llamado no es a desechar por desechar, sino a discernir con el espíritu. Y si algo no glorifica a Dios, entonces no pertenece. No importa si fue un regalo, no importa si tiene valor económico, no importa si se usó por años. Lo que Dios pide es obediencia. En Josué 6, cuando Jericó cae, Dios ordena que todo el oro y la plata sean llevados al tesoro de Jehová, y lo demás sea destruido. Él sabía que la victoria espiritual se sella con obediencia radical. La limpieza espiritual de los objetos implica también una renovación de la autoridad en el hogar. Cuando el creyente decide actuar y no solo orar, comienza a ejercer dominio. Comienza a desalojar lo que no fue diseñado para bendecir. Comienza a restaurar atmósferas. Comienza a haber cambios. Porque donde el orden de Dios es restablecido, su presencia se manifiesta con poder. Y así como cada recipiente puede contaminar, también puede convertirse en canal de bendición. Cuando se unge, cuando se consagra, cuando se dedica a la gloria de Dios, lo que antes servía a lo profano, ahora sirve al reino. Lo que antes retenía, ahora libera. Lo que antes oscurecía, ahora brilla. Y todo comienza al examinar, al discernir, al decidir. Porque la cocina no es solo un lugar para preparar alimento, es un terreno espiritual. Y todo lo que habita en ella comunica. Por eso, en la siguiente parte, profundizaremos en lo que muchos nunca han considerado: el orden. Porque incluso la disposición de los objetos, los colores, las formas, la arquitectura de lo cotidiano puede ser usada como patrón espiritual. Lo que parece simple decoración, a veces es una estrategia, y el enemigo no desperdicia diseño. El orden en el ámbito espiritual no es solo una cuestión de estética, sino una expresión directa de alineación o desalineación con los principios del reino. Cada espacio de la casa revela, sin palabras, la atmósfera que gobierna su interior. Y la cocina, siendo un punto de encuentro diario, refleja con especial fuerza la estructura espiritual del hogar. Cuando Dios da instrucciones al pueblo de Israel para construir el tabernáculo, no lo hace de forma ambigua. Cada detalle está definido con precisión. Éxodo 26 revela instrucciones exactas sobre las medidas, los materiales y la disposición. No había espacio para la improvisación, porque el orden físico
debía reflejar un diseño celestial. Lo mismo se aplica a nuestras casas. El desorden continuo, la acumulación de elementos sin propósito, la colocación estratégica de símbolos sin discernimiento, pueden transformarse en puertas abiertas a la confusión espiritual. La palabra de Dios enseña que donde reina el Espíritu Santo hay orden. 1 Corintios 14:33 declara: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta afirmación se manifiesta también en lo tangible. La confusión en el ámbito físico muchas veces es un reflejo de batallas espirituales no atendidas. Cuando los objetos se colocan en posiciones que imitan estructuras esotéricas, cuando las cocinas están decoradas según principios de energías o flujos que no tienen fundamento bíblico, lo que se replica es una cosmovisión espiritual completamente ajena a la verdad del Evangelio. El enemigo sabe que el desorden no solo perturba la mente, sino que debilita la autoridad espiritual. Un ambiente caótico interfiere con la claridad, con la sensibilidad al espíritu, y genera distracción, frustración, irritabilidad y falta de propósito. Desde el principio, el diseño de Dios ha estado marcado por el orden. Génesis 1 nos muestra cómo, antes de crear al ser humano, Él estableció separaciones claras, luz y tinieblas, aguas de arriba y aguas de abajo, tierra y mar. Cada separación tiene sentido. Cada división cumple una función. Este principio permanece vigente. La forma en que organizamos nuestros espacios refleja nuestra obediencia o resistencia a su voz. La disposición de los elementos en la cocina no debe seguir patrones de diseño inspirados en culturas ocultistas o sistemas de pensamiento contrarios al reino. No es sabio adoptar esquemas que provienen del Feng Shui, la geomancia o estructuras simbólicas que establecen equilibrios energéticos, cuando esas prácticas tienen una raíz espiritual incompatible con la santidad de Dios. En el reino de Dios, el orden no es superficial, es espiritual. Un hogar gobernado por la paz del espíritu reflejará coherencia, limpieza, claridad y función. La cocina debe ser un espacio que alimente no solo el cuerpo, sino el alma. Y para que eso ocurra, debe ser purificada no solo de objetos, sino de estructuras, de patrones, de sistemas que no honran al Creador. Porque incluso en lo visible se manifiesta lo invisible. La limpieza espiritual no comienza con un gesto externo, sino con una decisión interna de romper alianzas con todo aquello que no glorifica a Dios. Cuando se habla de cerrar puertas al enemigo, no se trata únicamente de identificar lo visible, sino de remover lo que representa pacto, lo que comunica aceptación, lo que se ha tolerado en el silencio. La cocina, como lugar de provisión, debe estar alineada con el principio de santidad. Así como en el templo todo lo que tocaba el altar era santificado, lo que entra a un hogar consagrado también debe ser apartado para el Señor. En 2 Crónicas 29, Ezequías ordena la purificación del templo y declara: «Ahora me he propuesto hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira». La limpieza espiritual es parte de ese pacto. Remover objetos no es suficiente si no hay una consagración consciente. La oración de autoridad es clave. Marcos 3:27 declara: «Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa». Esto implica ejercer dominio espiritual. Atar al hombre fuerte es declarar, en el nombre de Jesús, que todo espíritu contrario que operaba a través de símbolos, recipientes o estructuras queda sin poder, queda desalojado, queda sin acceso. Esa oración no debe ser hecha con temor, sino con la convicción de la victoria que ya ha sido ganada en la cruz. El enemigo no tiene derecho legal donde hay obediencia, pero donde hay tolerancia, puede permanecer. La unción con aceite es una práctica bíblica
que no perdió su poder. En Éxodo 30, Dios instruyó la mezcla del aceite santo con el que serían ungidos los utensilios del tabernáculo. No era un símbolo, era un acto de santificación. De igual manera, cuando un creyente unge su cocina, no está haciendo un ritual vacío, está declarando que ese espacio le pertenece a Dios, que toda influencia ajena queda quebrada, que cada recipiente, cada ingrediente, cada rincón es ahora territorio del reino. La autoridad del creyente radica en su obediencia. El poder no está en el aceite, sino en el espíritu que se manifiesta cuando se actúa en fe. Una cocina purificada es un altar de vida. No hay atmósfera de confusión, no hay opresión, no hay interferencia espiritual. Hay paz, hay claridad, hay presencia. Porque donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa libertad comienza al decir basta, al discernir, al limpiar, al consagrar. Porque cuando lo cotidiano se vuelve sagrado, el enemigo pierde todo acceso. La verdadera batalla espiritual no siempre se libra con gritos, ni con manifestaciones visibles, ni con grandes demostraciones. Muchas veces se libra en el silencio de lo cotidiano, en las decisiones pequeñas que determinan a quién le estamos cediendo territorio. Hoy ha sido expuesto a una realidad que pocos se atreven a confrontar. El enemigo no necesita puertas abiertas, le basta con grietas ignoradas. Pero conocer esta verdad no debe conducirte al temor, sino a la responsabilidad. Porque si hay algo que la palabra de Dios deja claro, es que ningún instrumento forjado contra ti prosperará, siempre que vivas bajo la cobertura de su voluntad. Isaías 54:17. No es una promesa automática, es una declaración sobre quienes se alinean con su justicia. Ahora que lo sabes, la cocina ya no puede ser un lugar neutral. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora exige definición. No porque todo objeto tenga poder, sino porque cada espacio está llamado a reflejar la luz del reino. La oscuridad no necesita proclamarse abiertamente para operar. Le basta con instalarse donde no se le resiste. Y resistir comienza al rendir todo, incluso lo más común, a los pies de Cristo. Romanos 12:1. Nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero ese sacrificio también incluye nuestras casas, nuestros hábitos y sí, nuestros utensilios. La rendición total es la única forma de vida donde el enemigo no tiene argumento legal. Dios no te llama a inspeccionar tu hogar con paranoia, sino a gobernarlo con autoridad. No te pide que vivas con temor, sino que establezcas su reino en cada rincón. La victoria no se alcanza desde la sospecha, sino desde la consagración. Y si hay algo que debes recordar al cerrar este mensaje, es esto. Cada espacio consagrado es un terreno donde el enemigo ha sido desalojado. No por fuerza humana, sino por la presencia del Santo. Cuando decides purificar, discernir y alinear, algo en lo espiritual se rompe, se restablece y se activa. La atmósfera cambia. Y donde antes había sombra, ahora hay luz. Tu cocina puede ser un lugar de contaminación espiritual o un altar de honra. Tú decides, porque todo espacio ocupado por la gloria de Dios es territorio vedado al enemigo. Y el tiempo para actuar no es mañana, es ahora.